Vamos a hablar de la última unidad de la materia, que es columnas. ¿Qué es una columna? Una columna es capaz, ¿sí?, de cargar cierta cantidad de peso. Hablamos de un peso normal, ¿no? Sí, cierta cantidad de peso. Y ese peso, ¿qué es lo que puede provocar? Provoca lo que son pandeos. Dependiendo de los tipos de pandeo, es el tipo de fórmula que se va a utilizar. Sí, nosotros vamos a estudiar la fórmula de un señor que se llama Euler. Vamos a ponerle ahí fórmula de Euler. ¿Sí? Fórmula de Euler. Que dice la fórmula que el pandeo crítico de una columna va a ser igual a pi, bueno, va a ser igual al número de pandeo, ¿sí?, por pi al cuadrado, por el módulo de elasticidad, por el momento de inercia entre su longitud de la columna. Esta es la fórmula general del señor Euler para poder calcular los pandeos en una columna, los pandeos críticos. Hay diferentes tipos de forma de articular una columna. Vamos a hablar de la primera. Esta columna se llama columna con un solo pandeo, ¿sí?, con un solo pandeo, y su pandeo crítico o su ecuación va a ser igual, pues, a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el momento de inercia entre L al cuadrado. Esta es su ecuación general. Si se da cuenta, no lleva n. ¿Por qué no lleva n? Porque es un solo pandeo y 1 elevado al cuadrado pues te va a dar igual a 1. Entonces por eso ya no se pone. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de la siguiente columna. ¿Qué sucedería si la columna tuviera dos pandeos? ¿Sí? Utilizando la ecuación de Euler del pandeo crítico, nos va a decir que va a ser igual a 4 pi al cuadrado por E por I entre L al cuadrado. ¿Por qué 4? ¿Por qué? Porque son 2, es n al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4. Por eso 4. ¿Sí? Porque n es el número de pandeos. Como son dos pandeos, al cuadrado me va a dar 4. Y así es como queda la ecuación. Y así pueden ir variando las ecuaciones. ¿Por qué se pandea una columna? Porque hay columnas cortas, medianas y columnas largas. Una columna larga puede tener hasta 3 pandeos, 4 pandeos, dependiendo. La ecuación va cambiando de acuerdo al número de pandeos, es lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, vamos a hacer una columna larga. Miren, una columna larga, más o menos, para que tengan una idea, ¿no? Puede haber muchísimos más pandeos, pero imaginemos que esta columna tiene 3 pandeos. Y el pandeo crítico de esta columna va a ser igual, vamos a ponerlo 3 al cuadrado, ¿sí?, por pi al cuadrado, por el módulo de elasticidad, por el momento de inercia entre su longitud al cuadrado. ¿Cómo va a quedar? ¿Sí? 3 por 3 sería 9 pi al cuadrado por EI entre su longitud al cuadrado. Esta va a ser mi pandeo crítico de una columna para 3 pandeos. No sé si está entendido, pero así más o menos es. Dependiendo del número de pandeo, es la fórmula de cómo va a ir variando. Ya hablando de esto, vamos a meternos en otra. Este fue por la fórmula de Euler. Vamos a meternos ahora en la fórmula de Euler, pero para condiciones, para otro tipo de condiciones. Entonces, vamos a hablar la misma fórmula de Euler para otras condiciones. Para otras condiciones. Y vamos a poner las condiciones. Imaginemos que tenemos una columna, ¿sí?, una columna que tenga una articulación aquí, que esté articulada y articulada. ¿Sí? ¿Sí? Articulada. Imaginemos que tenemos otra columna, ¿sí?, otra columna que esté articulada. Esto va a ser articulada.
Y esta va a ser articulada en la parte de arriba y empotrada en la parte de abajo. Empotrada. ¿Qué sucede si esta columna, a la hora de aplicarle la articulación hace que se haga de esta manera? Y aquí de un pandeo de 0.7. Ahorita platicamos por qué de esto. Vamos con otra columna, ¿sí? Que tenga, ¿sí? Empotrado. Que esté empotrada. ¿Sí? O sea, no tiene articulaciones, pero este tipo de columna lo que va a ocasionar va a ser esto. ¿Sí? Aquí va a tener 0.5 de pandeo. Y por último, otra condición diferente a las columnas normales. ¿Sí? Bueno, borramos aquí porque hay una equivocación, trazamos aquí en medio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué sucede a la hora de aplicarle nosotros la carga aquí? Acuérdense que va una carga aplicada para que suceda todo, para que suceda el pandeo, ¿no? Una carga aplicada. Bueno, ¿qué sucede aquí? Esto me va a ocasionar esto. Se me puede ir de lado, se puede ir para este lado. Esto va a ser una longitud. ¿Sí? Pero si nosotros seguimos el contorno de la fuerza o de la carga, lo que está sucediendo en realidad es esto. Y todo esto, ¿sí? Va a ser 2 veces la longitud. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a ver cómo va variando la ecuación en cada uno de los casos diferentes. En la articulada me queda la ecuación. El pandeo crítico va a ser igual a pi al cuadrado por E por I entre la longitud al cuadrado. Es la convencional, articulada. Esa es la ecuación que vamos a utilizar cuando tengamos dos articulaciones. Pero ¿qué vamos a utilizar cuando tengamos articulada y esté empotrada y tenga una flexión de 0.7? Vamos a utilizar el pandeo crítico, va a ser igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el momento de inercia entre su longitud al cuadrado, pero la longitud la vamos a multiplicar por 0.7. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar cuando esté empotrada? Empotrada. El pandeo crítico va a ser igual a pi al cuadrado por E por I entre su longitud al cuadrado. Pero como está por 0.5, se multiplica por 0.5 al cuadrado. Es todo al cuadrado. Okay. Ahora aquí, ¿qué tipo de condición es esta? Esta es empotrada libre o libre empotrada. Para el pandeo crítico de esta ecuación va a ser igual a pi al cuadrado por E por I entre 2 veces su longitud, todo elevado al cuadrado. Aquí tenemos. Ahora, vamos a condicionar las ecuaciones. Estas son para condiciones especiales, pero vamos a condicionarlas. Si tú elevas 0.7 al cuadrado, ¿cómo te queda? El pandeo crítico va a ser igual a 2.04 por pi al cuadrado por E por I entre mi longitud cuadrado. ¿Sí? ¿Esta cómo varía? Esta varió de esta manera. 0.5 al cuadrado. ¿Sí? Se eleva para arriba y el pandeo crítico sería igual a 4 pi al cuadrado por I entre su longitud al cuadrado. ¿Sí? Y esta 2 por 2 al cuadrado sería 4. Entonces el pandeo crítico de esta ecuación sería pi al cuadrado por E por I entre 4 longitud al cuadrado. Así quedaría. Y estas serían las ecuaciones que utilizaríamos. Esta o esta, cualquiera, como quieran. ¿Sí? Le tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? Bueno, esas son en condiciones, columnas para condiciones especiales. Voy a borrar y vamos a ver un ejemplo. El ejemplo del libro del Fitzgerald. Estamos usando el Fitzgerald. Es un poco más entendido el libro.
El otro es un poquito más complicado, pero viene siendo lo mismo en realidad. Se mete un poquito más en cosas reales a lo mejor. El Hills y el Fitzgerald, pues estamos aprendiendo columnas apenas. Entonces el Fitzgerald es un libro para poder aprender bien primero y después de aplicación se puede usar el libro del Hills para aplicaciones. Bueno, vamos a ver el problema. Vamos a resolver este problema del libro del Fitzgerald, el problema 9.1 y 9.2, con la intención de poder aplicar las fórmulas que acabamos de ver anteriormente. ¿Sí? El inciso A me dice que es una columna articulada, por lo tanto vamos a poner su ecuación, ¿sí? Que dice el pandeo crítico va a ser igual a pi al cuadrado por E y entre L al cuadrado. ¿Qué dice el problema? Calcular la carga crítica de pandeo para un tubo de acero. ¿Sí? Para un tubo de acero estándar de 2 pulgadas de diámetro y 10 pies de longitud, cuyos extremos están articulado, empotrado libre, empotrado y empotrado articulado. Vamos a ver el primero, el inciso A, que es articulado. Esta es su ecuación y vamos a sustituirla. Pi al cuadrado por E. El E del acero, vamos a poner los datos acá. El E del acero es igual a 30 por 10 a la 6. ¿Sí? Entonces, 30 por 10 a la 6. Y la I, ¿de dónde determinamos la I? En la parte de atrás, en el apéndice H, ¿sí? Con el diámetro, con este diámetro, nos vamos al apéndice H, aquí, nos vamos al apéndice H del libro del Fitzgerald, ¿sí? Y con el diámetro de 2 pulgadas, determinamos cuánto vale I, que vale 0.66. Te vas con el diámetro, hay una tablita donde te dice diámetro y te escorres y ahí encuentras así, el momento de inercia, que te dice que vale 0.0066. ¿Sí? Una tablita especial. Para tubos, Para tubos. ¿Estamos de acuerdo? Para tubos de acero. Si fuera una barra de acero, entonces el momento polar se podría calcular igual a 1/12 de la base por la altura del cubo. Esta es su ecuación. Sí, esta es para una barra maciza. Para una barra maciza. ¿Sí? Una barra maciza. Pero, como es tubo, tenemos una tabla para tubos para poder encontrar el momento polar. Eso es lo que entendieron. Bueno, borramos lo de barra porque no es una barra, es un tubo. Ahora, ya teniendo esto, lo multiplicamos entre su longitud. Entre su longitud, o lo dividimos entre su longitud. ¿Su longitud de cuánto es? Tenemos que es 10 pies. Un pie es igual a 12 pulgadas, entonces sería 10 por 12 pulgadas para convertirlo en pulgadas y tendríamos el primer resultado. El pandeo crítico va a ser igual a 13.700 libras. ¿Sí? Ya tenemos el primer resultado, libras por cuadrados. Ok, está bien. Ahora, vamos a hacer el inciso B. Dice que el pandeo crítico va a ser igual, es empotrado libre. Nos vamos a la ecuación de empotrado libre y nos dice que es igual a pi al cuadrado por E por I entre 4 L al cuadrado. ¿Sí? Ponemos pi al cuadrado por E, es lo mismo, 30 por 10 a la 6 libras sobre pulgadas cuadradas. Es libras sobre pulgadas cuadradas, no lo puse arriba, pero lo pongo aquí, por 0.66 pulgadas cuartas, ¿sí? Entre la longitud, es empotrado libre, ¿sí? Así que sería 4 veces mi longitud que tengo, que es 10 por 12 pulgadas, me dan pulgadas, aquí son pulgadas cuartas, aquí esta pulgada se va con esta pulgada y esta pulgada se va y me quedan pulgadas. ¿Sí? Me quedan libras
libras, perdón. 4, aquí son 2, 3, 4. Ok. Pandeo crítico, ¿sí? Me queda, hacemos la operación y el pandeo crítico de empotrado libre va a ser igual a 3.420. La carga está dada en libras. Este es el cuadrado. A ver, es el cuadrado. Aquí se me pasó. ¿Sí? Aquí son 2. Quedan 2. Y aquí son 2. Y me quedan libres nada más. Ok. Está bien. Aquí también libres. Así es como encontramos los primeros dos incisos. Vamos ahora a resolver el inciso C y el inciso D, para que vean cómo se utilizan las ecuaciones para poder encontrar el pandeo crítico. ¿Por qué aprender a utilizar estas ecuaciones? El motivo de poder aprender a utilizar estas ecuaciones es porque vamos dirigiendo toda la información de lo que es columnas hacia el último tema, que es diseño. Para poder diseñar una columna nosotros debemos de saber utilizar este tipo de ecuaciones. ¿Sí? Ok. Ahora, la C, que me dice empotrado, ya habíamos hablado que era empotrado, es igual a 4pi al cuadrado por E por I entre L al cuadrado. ¿Sí? Ok. Esto va a ser igual a 4pi por 30 por 10 a la 6 por 0.66 entre L al cuadrado. 10 por 20. No, 10 por 12, perdón. Al cuadrado. El pandeo crítico de empotrado va a ser igual a 54.800 libras. ¿Okay? Y por último tenemos el último inciso, que es el inciso D, que es empotrado articulado. ¿Sí? Empotrado articulado, y la ecuación que vamos a utilizar, pandeo crítico para empotrado articulado, va a ser igual a 2.04, ¿sí? Por pi al cuadrado por E por I entre su longitud al cuadrado. ¿Sí? Si sustituimos nos queda 2.04 por pi al cuadrado por E, que es 30 por 10 a la 6 para el 0, por I, que es 0.66 pulgadas cuartas libras al cuadrado entre su longitud. 10 por 20, 10 por 12, perdón, 10 por 12 al cuadrado. El pandeo crítico de la columna para una columna empotrada articulada va a ser igual a 28. 28.000 libras. Okay. Ahí está. Así es como se calcula un problemita de libro, ¿no? Para que tengan una idea más o menos de cómo se resuelve. ¿Sí? Otro tema importante de columnas, muy importante este tema, se llama cómo calcular un esfuerzo crítico. ¿Cómo calcular un esfuerzo crítico? ¿Sí? Ya nosotros sabemos que el esfuerzo va a ser igual a la carga sobre el área. Desde ahí iniciamos. Entonces el pandeo crítico que calculemos entre el área del tipo de columna. Las columnas pueden variar, pueden ser columnas tipo C para carga, columnas tipo I, viga I que le llaman, columnas cuadradas macizas o columnas cuadradas huecas, como la quieran, o al final de cuentas redondos. O sea, todo se puede calcular. ¿Sí? Varían los tipos de columnas. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando, pues, columnas de acero, ¿no? Pero también hay columnas de concreto. También tenemos los datos para columnas de madera, de concreto o de acero. Estamos hablando ahorita de acero, pero lo puedes condicionar a cualquier tipo de material. Ahora, el esfuerzo, pues ya vimos que es esta la ecuación, ¿no? El pandeo crítico entre el área. Bueno. Y nosotros sabemos que el pandeo crítico
va a ser igual pues, al pi al cuadrado, la de Euler, por i entre L al cuadrado. ¿Sí? Y ya teniendo el padrón crítico, teniendo el área, podemos calcular su esfuerzo. Pero no se ve tan sencillo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sucedería si el tamaño de la columna a mí me variara? Que tuviera columnas gruesas, pero cortas, columnas intermedias, pero un poco largas, o columnas completamente largas. ¿Qué sucede? Cambia el tipo de pandeo. Este sería por aplastamiento, compresión, ¿sí? Este sería a lo mejor un solo pandeo, y este a lo mejor serían 2 pandeos o hasta 3 pandeos, ¿sí? Varía. Por eso hay que estudiar diferentes tipos de columnas. Pues, para hablar de diferentes tipos de columnas, nosotros tenemos, ¿sí? un tema ahí en el libro que se llama diferentes tamaños de columnas en esfuerzos críticos. Y el esfuerzo crítico para, ¿sí? diferentes tamaños de columnas. Ahora vamos sobre otro tema. ¿Sí? Dice que el esfuerzo para diferentes tamaños de columna va a ser igual a pi al cuadrado por e entre la relación de esbeltez LR al cuadrado. Esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Dónde? Pues pi ya lo conocemos. E también lo conocemos, que es el módulo de elasticidad. ¿Sí? Pero L sobre R es lo nuevo. Se llama relación de esbeltez. Relación de esbeltez. Nosotros vamos a trabajar con diferentes tipos de columnas, ¿sí? En una gráfica en la cual podemos determinar la relación de esbeltez de acuerdo para poder saber qué tipo de columna es. Nosotros tenemos una gráfica, ¿sí? Y tenemos más o menos en la gráfica más o menos parecido, ¿no? Hasta así, ¿sí? Vamos a así y así, más o menos, y aquí trazo una línea recta de acuerdo aquí, así. Entonces aquí esta área sería para columnas cortas. Columnas cortas. ¿Sí? Esta área sería columnas intermedias. Columnas intermedias. Y esta sería para columnas largas. De este lado tendríamos la relación de esbeltez de acuerdo a la longitud entre su radio de giro, poderlo calcular, y aquí el esfuerzo. ¿Sí? Y aquí tendríamos una ecuación, aquí tendríamos otra ecuación, y aquí tendríamos diferentes ecuaciones de el pi de esfuerzos, pi, ¿cómo varía? Pi por e entre la relación de esbeltez L sobre R al cuadrado. Igual para aquí, pi por e entre L sobre R al cuadrado. Este cambio de ecuación va a estar relacionado de acuerdo a la cantidad de esbeltez, de la relación de esbeltez. Este es el esfuerzo admisible máximo que te acepta en la columna, el esfuerzo admisible máximo. ¿Sí? Si yo caigo con mi esfuerzo admisible máximo en este punto, pues la columna que yo haría sería relación de esbeltez en relación a mi esfuerzo, y caigo aquí, va a ser una columna larga. Pero ¿qué sucede si caigo yo aquí? Con referente al esfuerzo que yo calcule, con referente a este esfuerzo, va a ser igual a este punto, y sería una columna intermedia o una columna larga en el caso que cayera en este punto de aquí. Y así es como se puede ir calculando. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que aprender primero? Para poder calcular bien lo que son las gráficas, necesitamos aprender a calcular lo que es relación de esbeltez. ¿Qué es una relación de esbeltez? Entonces, la relación de esbeltez cambia de acuerdo al tipo de columna. Está un poquito complicadillo. Había que entender bien, recordar un poco más lo que es la estática para poderlo entender, porque hay que sacar centroides de acuerdo a la columna. Y vamos a hacer un problema para poderlo entender. ¿Qué es una relación de esbeltez? El problema es el 911, un problema sencillo, 911,
pero si se dan cuenta se complica un poquito por el hecho de que hay que sacar diferentes tipos de cálculos. Seguimos. Para poder entender lo que es una relación de Vertés, vamos a ver este problema en una columna tipo I o tipo viga I. ¿Sí? Dice, determine, el problema es el 911, determine la relación de Vertés, esto es lo que vamos a calcular, respecto a los ejes X y Y de una columna de 20 pies de longitud articulada, ¿sí? De longitud articulada y su parte superior empotrada, o sea que es articulada empotrada en la base de sección transversal que se muestra en la figura. Tenemos la figura aquí, es una I, ¿sí? Simétrica, más o menos. Aquí tiene 2 pulgadas, aquí tiene 2 pulgadas, y aquí tiene 8 pulgadas. Aquí tiene 8 pulgadas. Ok. Ahí está. ¿Qué es lo primero que se calcula? Hay que calcular I. Tenemos que calcular I para poder calcular la relación de Vertés. ¿Sí? Primero, tenemos que calcular el momento de inercia en el eje de las X. El eje de las X nosotros lo tenemos aquí. Eje de las X. ¿Sí? Ok. Esto va a ser, ¿qué es según la ecuación? Dice que es un doceavo de la base por la altura al cubo. La ecuación de un momento de inercia. ¿Sí? Vamos a hablar primero de las dos piezas comunes. Esta, la pieza 1. La pieza 1, vamos a llamarla así. ¿Sí? Así que son dos piezas de un doceavo de la base por la altura al cubo. Entonces tenemos dos piezas de un doceavo de la base. La base sería esta, que mide 8 pulgadas. ¿Sí? Por la altura. La altura mide, estamos hablando de estas dos piezas, mide 2 o mide 2. ¿Sí? Al cubo. Esa sería nuestro primer momento de inercia, y este Ix me va a dar 10.7 pulgadas cuartas. ¿Sí? Vamos a encerrarlo. Este es el primero. Ya sacamos el momento de inercia de estas dos piezas. Ahora vamos a sacar el momento de inercia de la pieza 2. Vamos a ponerle pieza 1. Momento de inercia de la pieza 2 es igual a una pieza, ¿sí? Por un doceavo de la base por la altura al cubo. Ubicando la pieza, tenemos una pieza de la base. Esta es la base de la pieza que estamos analizando, ¿sí? Un doceavo de la base mide 2 por la altura sería toda esta de aquí. Esta sería su base y esta sería su altura, ¿sí? Así que vale 8 al cubo. Perdón, al cubo. ¿Sí? Entonces el momento de inercia de la segunda pieza va a ser igual a 85.3 pulgadas cuartas. Ya lo tenemos. Ahora vamos a calcular, ¿sí?, su distancia de centro a centro, distancia de centro a centro de cada pieza. De aquí a aquí tenemos un centro y de aquí a aquí tenemos otro centro, o sea que de aquí a aquí va a ser mi distancia. Vamos a calcular su área de cada pieza, ¿sí?, de cada una de las piezas, y vamos a calcular su YA, que ya le habíamos dicho en un tema anterior que era YA desde el centroide al centro del punto que se está analizando. En este caso estamos analizando los centroides de cada una de las piezas superiores. Aquí está, ¿sí? Entonces va a ser igual a la distancia. Hay que sacar cuánto mide de aquí a aquí.
De aquí a aquí mide 2, por lo tanto mide 1. Más 8 serían 9. Más 1 de aquí para arriba serían 10. Entonces la distancia D mide 10. Okay. Ahora el área de una de las piezas, ¿cuánto mide? 8. Es 8 por 2. El área sería 8 por 2 de la pieza que estamos analizando. Y del centro centroide mide la mitad de 8, sería 4, más 1 sería 5. De aquí a aquí mide 5. Ok. Esto nos da como valor 800. Ok. Si nosotros sumamos todo, nos va a dar que IX va a ser igual a 896 pulgadas cuartas. Pulgadas cuartas. Entonces tenemos 10.7, 85.3 y 800. Entonces 896 nos da en total. ¿Sí? Ya sacamos nuestro primer. Vamos a anotarlo por ahí. Vamos a anotarlo. Vamos a dejarlo ahí. Ahorita no se me va a olvidar. Entonces, borramos la pieza porque también me varía. Ya tenemos IX, que es igual a 896 pulgadas cuartas. Ya tenemos el primero. Ahora vamos a sacar IY. Volvemos a hacer la pieza. Ya sacamos el eje de las X. Ahora vamos a sacar el eje de las Y. ¿Sí? Tenemos Y va a ser igual. Y va a ser igual a una. ¿Sí? Una y dos piezas. Entonces, dos piezas de un doceavo de la base por la altura al cubo. Sustituimos dos piezas de un doceavo de la base. En este caso, Y está así. La base sería esta. Así que sería 2 por la altura al cubo. ¿Okay? Esta sería la base, porque estamos en el eje Y esta sería la altura. Esta sería la altura. La altura vale 8 y la base mide 2. Aquí está. Hacemos las operaciones y Y es igual a 170.7. ¿Sí? Y ahora hacemos la pieza central. Esta es la pieza 1. Ahora la pieza 2. Esta es la pieza 1. Ahora vamos a hacer el momento de inercia de la pieza 2, que va a ser igual a una pieza de un doceavo de la base por la altura al cubo. Sustituimos un doceavo de la base. En este caso la base, ¿cuánto mide la base aquí? La base mediría 8. ¿Sí? Aquí está, esta es la base, 8. Y esta es la altura, con referente al eje de las Y. La altura mediría 2 al cubo. ¿Sí? Y Y 2 es igual a 176 pulgadas cuartas. Ya tenemos Y. Hasta ahí, porque ya el área, en base a los puntos centrales, ya lo sacamos. ¿Sí? Lo sacamos en el eje de las X. Borramos. ¿Sí? Y ya tenemos momento de inercia Y que vale 176 pulgadas cuartas. Ya tenemos las dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Repitiendo el segundo punto, ya vimos el primer punto, repitiendo el segundo punto porque creo que tuvo un error ahí. ¿Sí? Es una pieza de un doceavo de la base, ¿sí? De la base por la altura al cubo. Esto me da 5.3.
Y la de arriba, este es la pieza 2, ¿sí? Y la de arriba lo hicimos así, 2 piezas de 1/12 de la base por la altura al cubo. Esto me dio 170.7. La sumatoria es lo que me da 176 pulgadas cuartas. Me regresé un poquito porque creo que tenía un error por ahí, ¿sí? De sumatoria. Entonces 176 me da IE, ¿sí? Entonces IE es igual a 176 pulgadas cuartas. Ahora sí. Bueno, continuando, ya teniendo así, sacamos ahora el área de la sí. Tenemos la pieza, otra vez. Tenemos que aquí es 2, aquí es 2, aquí es 8, aquí es 2, aquí es 8. ¿Sí? ¿Cómo se saca el área? Pues son 3 piezas iguales, si se dan cuenta, son 3 por 8. ¿Sí? Digo 2 por 8, 2 por 8 y 2 por 8. Entonces son 3 piezas de 2 por 8. Sacamos el área y el área va a ser igual a 48 pulgadas cuadradas. 48 pulgadas cuadradas. Ahora tenemos el área ya. Ya tenemos la I, el momento de inercia I, X, el momento de inercia en el eje de la Y y el momento de inercia y el área de las 3 piezas. Y teniendo eso, ¿por qué? Porque lo necesitamos, porque nosotros decimos que la relación de Rth es L sobre Rx. Entonces Rx va a ser igual el radio de giro a la raíz, ¿sí?, del momento de inercia X entre el área. Por eso necesitamos el área. Este es para X y la relación de Rth en Y va a ser igual al momento de Y entre el área. ¿Sí? Y entonces ya lo sustituimos de acuerdo a la longitud y podemos tener la relación de Rth. Por ese motivo necesitábamos el área. Vamos a hacer ahora nuestro resultado que dice calcular la relación de Rth. Calculamos primero el módulo I, que dice que la relación de Rth o el radio de giro va a ser igual a la raíz cuadrada del momento polar en el eje de las X sobre el área. ¿Sí? Rx va a ser igual a Ix, que vale 896 pulgadas cuartas entre su área, que es 48 pulgadas cuadradas, raíz cuadrada. Rx va a ser igual a 4.32 pulgadas cuadradas. Bueno, teniendo esto, ya podemos sacar la relación de Rth. Decimos que la relación de Rth es la longitud entre su Rx. Y la longitud de la columna, ¿cuánto vale? Una columna de 20 pies de longitud. ¿Sí? Entonces, sería 20 pies de longitud por 12 pulgadas, porque estos son pies y estas son pulgadas para convertir a pulgadas, entre 4.32. Pero hay que agregar algo. Acuérdense que es una columna articulada empotrada. Y una columna articulada empotrada tiene que es 0.7. ¿Sí? Acuérdense que tiene 0.7 cuando es articulada empotrada. Si nosotros hacemos esta ecuación, nos da como resultado, ¿sí?, 39 pulgadas. Y este sería mi resultado para el eje de las X. Ahora, para el eje de las Y, lo mismo. RY sería igual a IX 176, IY 176 entre 48, ¿sí?, sacándole la raíz. RY sería igual, ¿cuánto me da RY? 1.92. Ahora la relación de Rth es L sobre RY es igual 1.92. Aquí sería igual, sería 20 por 12 para convertir a pulgadas, multiplicado por 0.7, porque es una columna articulada empotrada.
Entonces la relación de esbeltez en el eje de la Y va a ser igual a 87.5 pulgadas. Y estos serían los dos resultados. Este para el eje de las Y y este para el eje de las X. Y así es como se resuelve la relación de esbeltez. Es para que vayan aprendiendo. Ya vimos las columnas, vimos las ecuaciones, aprendimos a utilizar las ecuaciones de los tipos de columnas y ahora aprendimos a cómo determinar una relación de esbeltez dependiendo del tipo de figura.